Hola, buenas tardes. Soy Santi Alorda de Vitra. De nuevo, por segunda vez, hacemos este evento What If. Como todos sabéis, el anterior fue el pasado día 4 de noviembre. Este 2 de diciembre hacemos el segundo evento y desde Montoya, este espacio maravilloso donde Vitra tiene ubicada su centro de trabajo, su workshop, en el cual ya expliqué la vez anterior el por qué estábamos aquí y qué nos llegó de este espacio. Pasamos a hacer este segundo evento de la mano de Pilar Marcos, que hará de moderadora, con otros ponentes diferentes a los que hicimos anteriormente. Espero que os guste y nada, yo os dejo con Pilar y muchas gracias a todos por asistir. Sabéis que es el segundo de 4 eventos que haremos con la cluenda de Rafael Gilgen, que es nuestro responsable de tendencias, que hará este final resumen entre todos los eventos. Muchas gracias, os dejo con ellos. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a Vitra y a Cosentino por reunirnos otra vez en esta segunda sesión de los encuentros Vitra What If. Como sabéis, pretende abordar los caminos por los que transitará el futuro de los espacios que vivimos. Escribía Víctor Hugo que el futuro no tiene un nombre, tiene muchos. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes la oportunidad. De eso vamos a hablar esta tarde, de la oportunidad de avanzar, qué es lo que nos espera en el futuro. Es verdaderamente una paradoja hablar de avanzar el futuro. Primero porque si es futuro está por venir. Y además, si está por venir y es futuro, si hablamos en presente, ya no es futuro, ha dejado de serlo. Pero esta paradoja es precisamente lo que yo creo que Rafael Gilgen ha tomado como una gran oportunidad para investigar como él hace, porque es un experto internacional en investigación de tendencias, especialmente en el ámbito de espacios de trabajo, y eso se refleja en toda la proyección y producción de Vitra, para realizar y redactar un manifiesto que él ha concretado en 34 preguntas que ha lanzado este verano, una serie de preguntas abiertas, transversales y sobre todo instigadoras para pensar de otra manera no solo los espacios que habitamos, sino la manera hasta cómo nos comportamos o actuamos en ellos. Entre esas 34 preguntas, en la pasada sesión, los 4 ponentes participantes eligieron 4 con las cuales pensaban que podían aportar respuestas. Esta tarde, nuestros 4 invitados han elegido también la suya y vamos a escuchar, yo creo que tenemos una gran fortuna de que cada uno de vosotros respondéis a perfiles y a tipologías de profesionales muy distintas. Todos tenéis en común un nexo en torno al diseño y la arquitectura, pero creo que vuestras miradas son complementarias, diversas, y creo que va a ser muy rico el diálogo que pueda surgir de esta conversación. Si os parece, paso a presentar a los 4 que nos acompañáis esta tarde. Después a cada uno de ellos les lanzaré esta pregunta que han elegido. Os recuerdo que en la 4ª sesión, en la que participará el propio Rafael, con estas respuestas y las que él sugiere y proponga, compondrá un puzzle que nos ayudará de alguna manera a cerrar este ciclo y a, digamos, armarnos con más conocimiento para enfrentarnos a un futuro que otra cosa no sabemos cómo será, pero seguro que incierto, ¿no? Vamos a arrancar, si os parece, con Jordi. Jordi Veciana es, podremos decir que juega en casa porque es, junto con Vitra, anfitrión. Este espacio en Montoya es un proyecto conjunto con Sky Maulsen y es un espacio, una plataforma de encuentro para profesionales en Barcelona y nos sirve, es nuestro espacio de acogida y el lugar donde se van a celebrar estas sucesivas sesiones con Vitra.
Jordi, estudiaste diseño industrial en el ISABA, aquí en Barcelona. Has trabajado en Nueva York muchos años, más de una década, primero para Vignelli Associates, después para Polo Ralph Lauren, y cuando volviste a España te incorporaste, trabajaste para el grupo Inditex haciendo, entre otras cosas, interiorismo. Con Jordi Castell fundaste tu estudio de arquitectura e interiorismo, también aquí en Barcelona, y además de esta labor de proyectos, digamos, tienes paralelamente un gran trabajo como diseñador de producto, en particular de diseño de iluminación. Correcto. Y ahora con Montoya esto es un proyecto especial, diferente, un proyecto que quieres que no solamente relacione a los que trabajan aquí, sino que se relacione también con la ciudad. ¿Montoya podía haber surgido en otra ciudad que no fuera Barcelona? Sí, Montoya surgió en Barcelona porque vivimos en Barcelona y porque buscamos con Sky un espacio donde trabajar juntos en diseño y arquitectura. Pero también buscamos un sitio donde compartir con otros profesionales y por esto nació Montoya, que es un espacio donde se comparte con distintos profesionales de distintos ámbitos un espacio de trabajo y crea contenido un poco para la ciudad de interés. Es un poco el objetivo. Paralelamente tenemos nuestras actividades profesionales en el mismo espacio. Crea interés como esto, ¿verdad? Exacto. Bueno, encantado de teneros aquí y gracias por dejarnos participar. Muy bien. José Luis Echeverría, eres arquitecto especializado en el sector inmobiliario. Interesante perfil este. Estudiaste en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, tienes varios másters por la Columbia University, en el SADE, y has compaginado tu actividad como arquitecto con docente también durante mucho tiempo, ¿verdad? Y luego, curioso, te alías con un periodista como yo y con una abogada y os lanzáis a montar Monapart. Monapart, que es una red de inmobiliarias que tienen plantación en distintos lugares de España y que presentáis como que vendéis y alquiláis viviendas bonitas, de forma diferente. Solo bonitas, si no son bonitas no las vendéis. Sí, pero en secreto. Es decir, al final es un tema como sofisticado de marketing en virtud del cual la gente que nos interesa ve unas y la gente que nos interesa ve otras. Bueno, y así llevamos 10 años, así que más no debe salir. Muy bien. Reyes Pérez Gamarra es arquitecta y eres directora creativa del CBRMA Design Hub. Desde hace 20 años te dedicas al diseño corporativo, 15 de ellos con CBR, ¿no? Correcto, sí. Y algunos de vuestros proyectos han sido muy reconocidos y premiados. Hay revistas internacionales que, por ejemplo, vuestras oficinas de Ámsterdam, la revista holandesa Frame, les ha otorgado el primer premio. Sí. O habéis sido finalistas también con las oficinas Netflix en Madrid, en Design, ¿no? Sí, correcto, sí. Tú, que eres especialista en diseño de oficinas, ¿cómo te sientes ahora trabajando desde casa? Pues echo de menos la oficina, la verdad. Yo creo que al final la oficina es como la recompensa, o sea, tiene que ser como el premio, ¿no? Después o sea, yo creo que reconocerlo así, ¿no? Después de estar tanto tiempo solo en tu casa con una pantalla, que al otro lado tienes una pantalla, hoy estar aquí, por ejemplo, con vosotros, no tiene nada que ver. O sea, yo creo que hace meses que no estaba charlando y teniendo una charla así con gente físicamente. O sea, que valoro mucho el espacio físico. Creo que se dan cosas que no se dan cuando uno está solo en su casa. Verdaderamente. Gracias. Por último, Salvador Rueda. Salvador, lo que eres lo decimos después, pero los cargos es que suenan mucho. Presidente de la Fundación Ecología Urbana y Territorial y director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Menudo reto. Sí, bueno, ya lo dejé, lo de la agencia, ¿eh? Ahora soy el presidente. Para estar aquí también. Sí. Eres licenciado en Biológicas y en Psicología por la Universidad de Barcelona, diplomado en Ingeniería Ambiental y en Gestión Energética, y te has especializado en diferentes aspectos del medio ambiente urbano desde una perspectiva integral.
Tengo un párrafo enorme para decir la cantidad de proyectos en la que has participado, pero sobre todo me gustaría destacar que has trabajado en proyectos estratégicos destinados a reorientar las ciudades hacia un modelo más sostenible. A la vez, eres autor de varios libros, puedes hablar de tu libro, y artículos científico-técnicos y divulgación especializada sobre el medio ambiente urbano. Sostenibilidad y ciudad desde el punto de vista de un ingeniero, un biólogo y un psicólogo. ¿Hace falta saber tanto para abordar un problema tan complejo como este? Bueno, los sistemas urbanos son los sistemas más complejos que ha creado la especie humana, o sea que me quedo corto. La realidad es mucho más compleja que lo que yo pueda abordar, claro. Muy bien, pues a ver si con tu experiencia podemos entre todos entenderlo un poquito. Muy bien. Gracias. Pues si os parece, damos paso a las preguntas de Rafael, a las que habéis elegido. Aparte de responder, que me parece interesante que expliquéis por qué de las 34 preguntas os habéis quedado con esta. ¿Qué creéis que vosotros personalmente podéis aportar a la respuesta de esta pregunta? Jordi, si os parece, ¿seguimos por el mismo orden? Muy bien. A ver, tu pregunta empezaba por un y sí, y es: ¿y si el actual concepto de distanciamiento físico lleva a un nuevo deseo de cercanía social mañana? Sí, yo he escogido esta pregunta porque habla también de un presente. O sea, me interesa más hablar del presente que del futuro en estos momentos. Creo que esto que estamos organizando aquí es interesante porque habla de analizar el presente. Y creo que esto es de interés. Y he escogido la pregunta sobre el distanciamiento social porque es la primera, lo que estabas comentando tú, es una situación que ha causado una cierta transformación social y percepción de la ciudad y de los espacios, ¿no? Y me interesa mucho lo que ha ocasionado, para pensar un poco en cuál es el siguiente paso, más que el futuro, ¿no? Yo creo que el distanciamiento social es temporal. Por lo tanto, el diseñar una ciudad o el diseñar un espacio basado en el distanciamiento social sería erróneo. Esperemos que pase pronto, ¿no? Por lo tanto, pero sí que ha afectado en cómo percibimos la ciudad, cómo percibimos los espacios, cómo se han redescubierto espacios que antes no tenían ese uso, ¿no? Que imagina, a mí me impresiona mucho la utilización de los balcones, ¿no? En Barcelona, este espacio olvidado que de repente es el estandarte y la vida de la gente que vive dentro, ¿no? Es un poco teatros, ¿no? Alguien en Milán filmó con un dron los balcones de Milán durante el confinamiento y veías vidas en cada vivienda a través de sus balcones, y después que esto ha ocasionado un vuelco hacia la comunidad, o sea, dándonos cuenta de que la comunidad cercana era importante, ¿no? Y por lo tanto, este distanciamiento social ha provocado que hemos cambiado un poco las prioridades y ahora estamos enfocados damos importancia a otras cosas que a lo mejor no dábamos anteriormente. La cercanía, volver un poco a una charla así, nosotros lo estamos viviendo cada vez más, que la gente cuando vuelve al trabajo y tal tiene una sensación de querer estar en esa comunidad. Por lo tanto, no creo que el teletrabajo sea una cosa absoluta y que nos vamos todos a trabajar desde casa y las oficinas se van a acabar. Creo que es temporal también. Lo que pasa es que, bueno, son tendencias que han existido y que en estos momentos pues son importantes, ¿no? Y seguramente hará un cambio. Pero para resumir, a mí lo que me ha hecho pensar es que quizá nos tenemos que enfocar a nivel profesional, yo hablo desde mi punto de vista, hemos sido muy individualistas y creo que nos tenemos que enfocar más en la comunidad cercana. O sea, me ha hecho pensar todo este tiempo y creo que cuidar de nuestra comunidad cercana es importante.
cuidar sobre los temas medioambientales y sobre todo las desigualdades sociales. Esta transformación de pensar ha sido causa de este distanciamiento al final, ¿no? Y por lo tanto, profesionalmente, yo tengo otra visión distinta después de este proceso, ¿no? Mejor, supongo. Bueno, a ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias. José Luis, tu pregunta era la 21 de Rafael. ¿Y si la tecnología, los humanos y el espacio están siempre en movimiento? Los nuevos espacios de oficina muestran lo que puede ser una versión beta permanente y también funcionan como laboratorios para probar nuevas ideas y aplicaciones digitales que pueden beneficiar a los clientes. Yo aquí tuve que mirar lo que era beta permanente. Y beta permanente, por lo que he leído, corrígeme, es estar siempre en situación de prueba, ¿no? Nunca dar nada por seguro, sino estar en modo experimental. Bueno, yo he escogido esta pregunta porque había dos preguntas más que se parecían mucho. De hecho, yo creo que esas 34 preguntas en realidad son 12 o 13. Preguntadas de diferente manera, ¿no? Las otras dos son: ¿y si la economía actual ya no se basa en la idea de productos estáticos, sino que está impulsada por un proceso constante de optimización, bla, bla, bla? ¿Y si nunca hay una versión final de un espacio de trabajo y todas las herramientas son betaware, bla, 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 ¿no? Y entonces, cuando vi estas tres preguntas, en el fondo sospeché, porque yo soy un cuestionador no puedo evitarlo, y me pareció sospechoso, ¿no? Yo creo que la gente en el mundo del diseño, del arte, de la creatividad, a mí siempre me parece que son como... tienen un punto de peligro y está bien, ¿eh? Son como esa persona que te saca de marcha un miércoles por la noche, ¿no? Vuelves a las 6 de la mañana, te incorporas al trabajo, pero él duerme. Entonces, ¿no? Yo creo que aquí nos pasa un poco esto y pensé, bueno, déjame ver dónde me lleva desde el cuestionamiento para ver si esto es verdad o no es verdad y hasta qué punto, ¿no? Y bueno, de eso hablaremos. ¿Y qué crees que va a ser, verdad? O... Yo creo que quiero creer que no, pero quiero creer que no. Agitadores necesarios, me temo, ¿eh? Sí, no, está bien, está muy bien. Reyes, tu pregunta. ¿Y si el campus o la sede corporativa se convierte en un centro de gravedad para nuevas estructuras comunitarias flexibles, multipropósito y urbanas? Yo la verdad es que os tengo que decir que me las he tenido que leer varias veces para entender muchas de las preguntas. Me parecían complejas y he elegido esta porque me parece que en una sola pregunta podía hacer referencia a dos cosas distintas. Veía dos preguntas en una. Y luego también porque es el tema que más me toca de cerca, pues hablar de eso, del futuro de las oficinas y podía aportar un poco más de luz sobre esto. Por eso lo he elegido. Entonces, sobre la primera parte, ¿no?, que habla del campus o sede corporativa que se convierte en centro de gravedad para nuestras estructuras comunitarias flexibles, multipropósito y urbanas, como entendemos, ¿no? Ahora las oficinas son centro de gravedad de la actividad que se genera alrededor. Lo hemos visto durante todo este periodo, la gente en sus casas, o ahora mismo que la gente va menos a la oficina, los negocios alrededor están vacíos. O sea, que la oficina o el centro de oficinas es centro de actividad y genera... O sea, perder eso pues sería una pena y yo creo que son motor de actividad. Luego, por otra parte, el tema de la comunidad, que eso, o sea, bien originado, ¿no?, con los espacios flexibles como estos, ¿no?, que se originaron un poco como consecuencia de la necesidad de abaratar costes cuando la gente, en ciertos momentos de crisis, pero luego se vio la necesidad de crear comunidad alrededor de esos espacios de colaboración. Y se generó, por ejemplo, la figura del community manager, que me llama la atención, ¿no? Un trabajo nuevo, alguien que genera comunidad en estos espacios, que hace que la gente se relacione uno con otro. Yo creo que somos seres sociales por excelencia, o sea, si estamos aquí el Homo sapiens, ¿no?, como dice Hariri, el libro de Homo sapiens, es porque fue exponencialmente sociable y se pudo relacionar, si no a lo mejor hubiese estado el Neandertal. Y yo creo que generar comunidad, lo que estamos hoy creando aquí, pues la importancia de eso. Por otra parte, espacios flexibles o multipropósito, ¿no?, que pues espacios que se puedan adaptar,
que puedan, construimos edificios para que sobreviven décadas, oficinas pues son años y al final nuestros proyectos, nuestras actividades pues es que duran semanas o días, espacios que se puedan adaptar, pues como tenemos aquí, ¿no? Ese mobiliario de Vitra tan maravilloso, pues que al final da soluciones a esas necesidades, ¿no? De poder adaptar el propio usuario, su entorno para facilitar el trabajo. Y por último, estructuras urbanas. O sea, entendido los centros sedes corporativas como grandes ciudades, ¿no? No se entiende ya una oficina, un sitio solamente para trabajar, sino es un sitio donde se come, se te relacionas, al final generas como si fuese una ciudad, ¿no? Y luego ya la segunda parte de la pregunta, que habla de esos espacios, que es un espacio notable, ¿no? Que no me parece pregunta, sino me parece como casi afirmaciones, que es un espacio notable, un espacio donde hay una tecnología, tecnología, pero que no sea omnipresente, una tecnología fácil, que lo definan. No queremos estar hiperconectados porque eso nos quitaría nuestra capacidad de concentración. Y luego, por otra parte, hablaba de, ¿no? Un diseño humano, inspirador y estimulante, ¿no? Pues yo creo que el mundo corporativo yo creo que es de los sectores así precursores de hacer un diseño en torno a esas personas o al empleado, ¿no? Que a lo mejor en otros sectores pues no lo veo tanto. Porque en la vivienda colectiva pues a lo mejor no está el que va a comprar la vivienda en el centro de la conversación, sino que hay otros intereses aparte. Entonces yo creo que esa es un poco el resumen. Gracias. Salvador, tu pregunta es: ¿y si el diseño biofílico trata sobre el lugar de la humanidad en la naturaleza y el lugar del mundo natural en la sociedad humana? La mutualidad, el respeto y las relaciones enriquecedoras pueden y deben existir en todos los niveles y deben surgir como la norma y no como la excepción. Bueno, yo he escogido esta pregunta porque creo que es de rabiosa actualidad por varios motivos. Uno es el hecho de estar inmersos en la emergencia sanitaria, fruto de que un virus nos ha invadido, porque previamente nosotros invadimos su hábitat. O sea, si no pensamos en estos términos, no tenemos futuro. Y luego porque esta pandemia, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Beciana, que pasará, pero lo que se nos viene encima la va a dejar como un juego de niños, que entre otros será la emergencia climática que la tenemos encima. Ambas son emergencias. O sea, necesitamos pensar según las leyes de la naturaleza. La sociedad industrial ha sido tan estúpida que quiso independizarse de las mismas y así nos ha ido. Por tanto, todo lo que hagamos, también el diseño, tiene que estar imbuido, sí o sí, de esas leyes que nunca debimos dejar de lado como hemos hecho. Por tanto, yo me dedico más al urbanismo y, por descontado, yo creo que en el tablero de juego, en la planificación de ahora y del futuro, tenemos que poner a las personas, que somos parte de la naturaleza, y también a las leyes de la naturaleza, porque es la única opción que tenemos para asegurar el futuro, nada más. Ni nada menos. Salvador, sigo contigo. Muy bien. He leído que te refieres a los desarrollos urbanos como ecosistemas. Sí, claro. Y dices que, bueno, la clave del ecosistema es el equilibrio. Sin duda. ¿Cómo recuperar ese equilibrio perdido? Bueno, yo, como he dicho antes, estamos ante el ecosistema más complejo que ha creado la especie humana y para ello necesitamos, primero, el marco teórico para abordarlo de manera holística, puesto que la realidad es íntegra. Y después de ese marco necesitamos los instrumentos necesarios para generar los modelos integrales que nos permitan eso, planificarlo y transformarlo
teniendo en cuenta el conjunto de variables de manera equilibrada. Y eso solo puede venir por la vía de la ecología, que es la ciencia que de alguna manera aporta esa visión integradora, completa de la propia realidad. Es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. Yo he trabajado, digamos, y continúo trabajando en la propuesta de un nuevo urbanismo que se llama urbanismo ecosistémico, en donde se establecen pues, un conjunto de principios, 15 principios interrelacionados entre sí, y que lo que pretenden es abordar los retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Esa integración de principios, como no podía ser de otra manera, pues lo que buscan son los equilibrios y el sistema de proporciones adecuado para que todas las piezas encajen. Una de esas claves era la cohesión social, ¿no? Sin duda. De hecho, el modelo urbano en el que yo he trabajado desde hace ya, ahora mismo, la friolera de 30 años, es compacto en su morfología, complejo en su organización, la complejidad es doble, la antrópica y la biodiversidad, el metabolismo es eficiente y tiene que ser necesariamente cohesionado socialmente, porque para eso ponemos en el centro a las personas, lo hacemos para ellas, no naturalmente que tenemos que estar en buena relación con el resto de lo que nos rodea, si no tampoco nosotros somos capaces de sobrevivir. Por tanto, la cohesión social es clave. Las propuestas que tienen que surgir necesariamente no tienen que dejar excluido a nadie. No es necesario. Hay mecanismos para hacerlo y, por tanto, hemos de separar el grano de la paja y dejarnos de tonterías, porque al final lo más importante en una ciudad es la convivencia. La posibilidad de salir de noche o de día sin miedo. O sea, todo este tipo de cuestiones tienen mucho que ver en cómo abordemos la cohesión social, cómo abordemos la mezcla de rentas, de personas según su edad o de las culturas, etcétera, etcétera. Es decir, la posibilidad de incorporar todas las piezas que permitan que esos equilibrios también, los relacionados con lo social, estén bien direccionados. Esto de poner en el centro a la persona, nos sirve un poco, es un poco lo que estáis haciendo cada uno en vuestras disciplinas, ¿no? Empezando, Jordi, con este proyecto de Montoya, por ejemplo, esto se trata de proporcionar una oportunidad de encuentro más allá del trabajo individual de cada uno, sino que sea la relación interpersonal la que genere conocimiento, negocio y una mejora compartida entre todos. Era desde el principio ese poner a las personas en el centro, formó parte del proyecto. Sí, yo siempre he creído que desde el punto de vista más global de la ciudad no es una ciudad si no hay personas, ¿no? Y los espacios, si no son habitados, son espacios vacíos o sin vida. Entonces, yo creo que en nuestra oficina, cuando nos planteamos compartir nuestro espacio de trabajo con otros profesionales de diversas profesiones, era por esa necesidad también de tener un espacio vivo, ¿no? En el cual pues todo el mundo se enriquezca. Y por lo que dice Salvador, yo diría también, ¿no?, que al final, como cada vez los problemas son más complejos, esa manera holística de enfrentarte a las cosas, ¿no?, desde tu visión un poco más urbana, desde los proyectos, o sea, en la que no es un arquitecto solo haciendo un proyecto, sino que intervienen como más factores, más visiones, enriquece al final el proyecto, ¿no?, cuando tienes todo lo que sea juntar gente de distintas disciplinas. A mí me parece... y nosotros aquí también nos interesa pues crear una comunidad donde haya más compromiso como el que haces tú, ¿no?, el trabajo que haces tú, un compromiso social, un compromiso
sobre el medio ambiente y sobre la ciudad de una forma global. Yo creo que en arquitectura y en diseño nos hemos dedicado algunos de una forma muy individualista, ¿no? Nos hemos conformado en hacer edificios, hacer objetos. Pero yo creo que toca ahora tener un compromiso como el tuyo, es enfrentar una visión mucho más global y pensar en nuestro entorno cercano. No hace falta yo creo que no es un momento de nuevas ideas, son ideas que ya existen, se han escrito, y hay que ayudar a esto, ¿no? Entonces, yo creo que este es un momento importante. Por esto, Montoya es una necesidad también de atraer personas que puedan aportar contenido y conocimiento a la ciudad y de alguna forma hacer este intercambio, a ver si se producen otras cosas, ¿no? Con este intercambio. Sí, sí. Ahí te quería ver yo. A ver cómo una inmobiliaria pone en el centro a las personas. Pero me vas a dejar decir una cosa antes, porque yo no sé, o sea, yo soy una persona avispada, pero es que, o sea, no me he dado cuenta que nos estabas haciendo la pregunta. Así que yo he respondido en realidad de una manera literalmente a por qué había elegido esa pregunta. Pero no has desarrollado. Así que, si me permites... Como te has presentado, contestate. Exactamente. Voy a darle gas. Vale, dale gas y luego entramos al Exacto, voy a intentar de la inmobiliaria. Vale. Pero creo que hasta puedo como ligar con ciertas cosas incluso relacionadas con este espacio. Mira, yo he cogido toda la pregunta esta del movimiento porque a muchos arquitectos lo del movimiento les encanta. Les encanta mover cosas y esto es así desde hace 100 años. Y mi sospecha es que los usuarios en realidad lo que quieren es que las cosas estén quietas. Y entonces ellos, y yo lo he sido, pero así que puedo decir, si quieres, amamos, ¿no?, el espacio en cambio permanente y la realidad lo que estamos viendo es que la gente está cambiando permanentemente de espacio. Pero además lo está haciendo, y en un momento en el que te diría que incluso la propiedad es un exotismo, ¿no? O sea, que además estamos cambiando permanentemente de espacio de una manera como muy específica, que no habíamos hecho nunca antes. Y dejadme introducir un poco algunos conceptos, ¿no? Temas como que apunta Rafael Gielgen, ¿no? Transitoriedad, optimización constante, interacción perpetua, beta permanente. Esto no es un fin en sí mismo y no lo debería ser, ni siquiera es una circunstancia deseable, sino a lo sumo una posible solución adaptativa que en realidad entra en absoluta fricción con la realidad y con lo que yo pienso y veo, al menos desde el sector inmobiliario, pero también en otros aspectos, que es lo que la gente busca y que es continuidad de experiencia. Y yo creo que cada vez más. Lo estamos viendo aquí, pero lo estamos viendo en otros lugares. Yo creo que lo conectaréis enseguida, ¿no? ¿Qué pasa cuando un co-living, un coworking y un Starbucks son en realidad el mismo lugar? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí también tenemos el café. Ojo, esto también es muy peligroso. Bueno, está bien, ¿no? Está bien que hablemos de eso, pero fijaros la experiencia, ¿no? Incluso el imaginario al que remiten en muchos casos, ¿no? Incluso el mobiliario que se utiliza como en muchos casos, de manera que son el mismo lugar, son el lugar de vida, el trabajo y el famoso tercer lugar, ¿no? Que es el lugar que Starbucks está reclamando ser en Estados Unidos, ¿no? Que antes podía ser la iglesia, que podía ser la biblioteca, que podía ser el bar, y que ahora Starbucks lo quiere ser, si es que no les ya, para todos los americanos, ¿no? Y no sé si curiosamente o lamentablemente o afortunadamente todos estos espacios además se han convertido en un espacio de producción, ¿no? Porque llegas a una casa de alguien trabajando, vas a una oficina de alguien trabajando, llegas a un Starbucks y siempre hay alguien trabajando, ¿no? Delante de un ordenador, ¿no? Claro. Así que no solo no hay una apuesta por el movimiento, sino que en realidad hay una apuesta por la continuidad experiencial total. Claro, ¿cómo se resuelve esto? Porque lo que está claro es que el cambio está aquí y tenemos que arrasarlo, ¿no? Que tenemos que resolverlo, ¿no? Y yo más que cambio apoyaría dos cosas. Yo creo que hay cosas que también se ven aquí. La primera es la idea de neutralidad. En el año 2008... había una revista, la revista TESA, con un artículo que se llamaba Neutralidad Específica, un manifiesto sobre la nueva vivienda colectiva. Voy a citar 4 cosas muy rápidas. Los edificios del futuro deberán ser flexibles de 2 maneras, mientras se construyen ya a lo largo de la vida del edificio. Desde que se empieza a diseñar hasta que se acaba, ¿no? Este caso en Holanda son 5 años. En 5 años pueden pasar, bueno, en 5 meses pueden pasar increíble cantidad de cosas, ¿no? Por lo tanto, igual hay necesidad de adaptar durante y luego una vez puesto.
Un buen piso es un espacio neutro que puede ser ampliado. Un gran espacio neutro puede cubrir perfectamente todos los anhelos espaciales, ¿no? Para lo cual hay un tema de estructura, de construcción, de instalaciones que tiene que estar como resuelto, ¿no? Para poder tener lo que el arquitecto de aquí, pero Joan Rabat no hablaba de uso deslizante, que me parece como un concepto como muy bonito, ¿no? Cómo pasas de un lado a otro, ¿no? Y luego cito por último, la consecuencia es que las tipologías de viviendas y oficinas son cada vez más parecidas, ¿no? Las casas pueden ser oficinas. Esto también tiene que ver con el hecho de que el trabajo en el futuro, 2008, 12 años, se realizará desde casa. Claro, por un lado tenemos la neutralidad, que es del envolvente, y luego tenemos que resolver qué pasa con el contenido, ¿no? ¿Qué pasa con lo que hay dentro? Y yo creo que aquí tenemos que optar por temas como una provisionalidad dirigida más que un movimiento constante. Y hay un concepto muy chulo que es el tema del rapid prototyping, ¿no? que también se llama quick and dirty, ¿no? Quick and dirty es como más seductor y anima, digamos, a imaginar cosas. Y entonces, esto es un método de hacer cosas rápidas, ¿no? La secuencia es esta, ¿no? Construimos prototipos lo más rápido posible, los mantienes provisionales y posiblemente feos, ¿no? Porque no se han resuelto aún, ¿no? Están en bruto hasta el último momento, y luego se testea, se itera, mientras tanto, hasta que se fija, ¿no? Se revisa, se desechan las cosas que no funcionan, se perfila y se entrega, ¿verdad? Con lo cual, la idea es que hay una especie de temporalidad dirigida, pero no es una alucinación o una flipada del movimiento constante por el movimiento constante. En realidad tiene en sí misma la vocación de terminar. Y esta idea de terminar es porque llega un momento que lo fijas y lo fijas durante un tiempo lo suficientemente largo como para poder reclamar cierta forma de estaticidad, que es lo que hace los espacios habitables o los espacios trabajables, ¿no? Y ya. Me he metido a tope, perdonad. Me he despistado, pero en fin. Y ahora lo que tú digas, y lo intento... Sí. Vosotros cuando presentáis Monapart habláis de recuperar unas relaciones humanas en el sector inmobiliario. Ya me contarás cómo lo conseguís, porque parece que nuestra experiencia del mundo inmobiliario ha sido el de un corazón de piedra, ¿no? Entonces... Es cierto, y hay muchos motivos para ello. Yo creo que es un sector también muy estigmatizado e injustamente tratado, porque malos profesionales los hay en todas las disciplinas. Lo que pasa es que en el sector inmobiliario hay mucha gente y a menudo poco formada. Y luego ocurre que esta es una decisión muy repetible y de altísima implicación. La compra de vivienda, incluso el alquiler de vivienda. Hay que entender que el alquiler para gente muy joven es es decir, supone un desafío también muy potente. No es la compra, pero también es... Entonces el consumidor está realmente muy fuera de la zona de confort, y no olvidemos que incluso desde el punto de vista del management y de la empresa, la idea del customer centric, ¿no? La idea de que el cliente está en el centro, es relativamente nueva, siendo ya muy antigua, pero claro, que no haya llegado al sector inmobiliario, que está hecho de miles, 3.000 en Barcelona, 108.000 profesionales en España, 53.000 agencias, ¿no? Que no haya llegado a ese nivel granular como para que esta comprensión de lo que se tiene que hacer nos permita relacionarnos con nuestros clientes con ese nivel de implicación, pues para mí no me sorprende. Hay cierto amateurismo, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, hemos de aprender, y yo creo que lo estamos ya empezando a hacer, a gestionar con afecto, a gestionar con cariño, a acompañar más que a transaccionar. Y bueno, eso es lo que queremos hacer y estamos haciendo, creo. ¿Y crees que esta situación de pandemia ha podido allanar el camino a modelos un poco más disruptivos, tanto en la manera de vivir como también en la inmobiliario para otro tipo de espacios de trabajo? ¿Crees que...? No lo sé. Es que lo que ocurre es que todo es noticia ahora. ¿Cuántas noticias tenemos de cada cosa todos los días? Y además la noticia tiene que salir mañana, con lo cual cuando una cosa mínimamente apunta a una tendencia se convierte en un hecho como incuestionable, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un poco de sosiego. O sea, hay que esperar que pase un poco el tiempo, hay que mirar atrás, hay que mirar qué ha pasado, qué ha sido flor de un día, qué ha sido una tendencia que se ha consolidado,
que ha sido simplemente una punta, no, es que ahora parece, no, oye, lees ciertos medios y te imaginas que te miras la A2 y es un éxodo masivo de gente buscando segunda residencia fuera de Barcelona. No es así. Por más de que haya noticias que estén construyendo esta ficción, ¿no? Yo lo he vivido no tanto en noticias, sino gente cercana. O sea, yo creo que, no, o sea, sí que me parece que es un hecho, no por las noticias, sino porque lo oyes, esa necesidad de, como te lo va a permitir el trabajo, no va a ser que no trabajemos en las oficinas, pero tendrás cierta flexibilidad y será un trabajo más híbrido, pues el poder salir de la ciudad, o sea, el poder salir de la ciudad y trabajar a lo mejor fuera. O sea, hemos sobrevalorado los 2 metros cuadrados de balcón, como tú decías, es que han sido los 2 metros cuadrados más valorados. O sea, el que no tenía el balcón era un desgraciado. Entonces yo creo que sí que, o sea, no sé si... Una de las imágenes que creo que describirán en los libros este momento, para mí impactante, como si fuera una escena hecha por un director creativo, fue la imagen del Papa en la Plaza San Pedro, solo, con su stand. Esto es impactante. Hay imágenes que se te quedan en la retina, ¿no? Está haciendo el discurso y la plaza absolutamente vacía, con las luces. Esto describe, o sea, la transformación del espacio, no sé, a mí me chocó. Y para mí, digo, ¿cuál es la imagen que representará este lapsus de la historia o este momento? Bueno, es realmente impactante. Pero en lo que tú decías sobre... Bueno, hay como una especie de euforia a ver el futuro y a proponer nuevas, y quizás es un momento de tranquilizar, analizar lo que está pasando y ver el origen, como tú decías al principio, del por qué ha pasado. Oye, no pensemos en... yo creo que no es el momento de tener nuevas ideas. Es un momento de recapacitar y ver qué ha pasado y por qué ha pasado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, y además creo que la proyección hacia escenarios fuera de la ciudad, que es verdad, han lanzado muchas noticias en ese sentido, yo creo que no se soporta, no se va a aguantar eso. Entre otras cosas porque lo que te ofrece la ciudad es lo máximo. De acuerdo. Por tanto, claro, cuando tú no tienes un lugar para poder ir a tomarte un café, digamos, a relacionarte como tú quieres relacionarte, porque la ciudad te ofrece 1000 oportunidades distintas para poder desarrollarte y crecer individual y colectivamente, eso en ningún otro lugar lo vas a encontrar. ¿Qué ocurre? Que como todo está cerrado, pues oye, todo el mundo piensa, digamos, en relacionarse con la naturaleza, que está muy bien, ¿eh? Sí. Pero, claro, en el momento en que esto funcione, y además yo creo que no tenemos más remedio que volver a la ciudad y además hacer que sea cada vez más próxima. Es cierto que la pandemia nos ha obligado a buscar cierta distancia social por un tema, digamos, de contagio, pero, y por eso se ha puesto en cuestión e incluso en contradicción, como decía Richard Sennett, la ciudad saludable y la ciudad verde. Bueno, pues seguramente porque no conoce las supermanzanas. La supermanzana lo que busca es justo el poder liberar espacio, en el caso de Barcelona, el 70% del espacio lo liberas, reduciendo solo un 15% del tráfico. El 70% del espacio, con lo cual permite mantener la densidad, pero a la vez, digamos, liberar ese espacio para que... Lo que sí que ha habido es una revaloración de la ciudad media, o sea, la ciudad de media densidad. Creo que esta fuga de la gran ciudad pasará y está pasando, y la ciudad que antes no se apreciaba tanto, que era una ciudad de menos habitantes, ahora entra en valor, porque hay más distancia, está más cerca de la naturaleza, por lo tanto sí que hay cambios en este sentido, creo que la gente... Pero eso será verdad si tenemos medios de transporte rápidos para conectarte, digamos, con los grandes núcleos, porque es donde está la masa crítica, ¿eh?
Y en la masa crítica esto no funciona ahora mismo, porque además la economía relacionada con la información y el conocimiento es así. Por tanto, si tú tienes, vas a suponer que en un tren te plantas en un cuarto de hora cuando antes tardabas 1 hora y media, vamos a suponer, quiere decir que estás allí mismo. Esa opción es súper válida. Y los servicios, ¿no?, que hayan. Las ciudades entre medias ya tienen su propio ecosistema que funciona y la necesidad de ir es lo que está pasando en Nueva York. Nueva York está perdiendo interés y en cambio todos los suburbios y todas las zonas extrarradiales está cogiendo muy interés para las inmobiliarias. Creen que es el momento en fomentar esto. Y la ciudad, si no se reestructura y no plantea nuevas ideas, pierde valor. Pero fíjate lo que está pasando aquí. Sí, primero de todo, que el tema de las inmobiliarias, hay un punto de profecía autocumplimiento. Claro, tú vas diciendo a la gente que todo el mundo se está yendo fuera, todo el mundo se está yendo fuera, y hay como una especie de efecto llamada, y la gente se vuelve loca y dice, es que no, yo no quiero ser el último paria, esto es como el Bitcoin, ¿no? Yo quiero comprar Bitcoins, tío. Pues esto es la gente, yo quiero irme fuera, no vaya a ser que se encarezca, ¿no? No sé, quien sea, Sardañola, ¿no? Yo creo que lo que está pasando con la ciudad, que es una de las verdaderas protagonistas de lo que ha pasado en este tiempo, la ciudad y la vivienda, ¿no? Pero al principio fue la vivienda, dieron muy fuerte, pero yo creo que en la ciudad es como mucho más importante. A mí me está frustrando un poco el debate en el caso de Barcelona, ¿no? Porque, por un lado, vivimos en esa cultura como que de alguna manera como especie que santifica la oportunidad, ¿no? Siempre hay esa frase de no desaproveches una buena crisis, ¿verdad? Yo creo que el Ayuntamiento de Barcelona, con todo el tema de ciudad, está realmente aprovechando una buena crisis y me sorprende muchísimo la cantidad de voces críticas, ¿no? Joder, que es que no es aquello que no ha pasado ni 15 minutos, que igual han hecho como, o han cerrado una calle, o han hecho las propuestas a las salidas de las escuelas, o han hecho como puesto las New Jerseys aquí y allá para, bueno, pues están testando, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo que a mí me interesaba, ¿no? Esta idea de provisionalidad, pero si es que es provisional, es que está puesto para quitarlo si no funciona. ¿Por qué estamos, ¿no?, incluso en esta situación, tan poco abiertos a este cambio, tan poco abiertos a la radicalidad? A mí esto me ha dejado, me demuestra que esta ciudad está muerta en muchos sentidos. Bueno, el cambio, ¿no? siempre cuesta, ¿no? Sí. Perdón. No. O sea, yo estoy de acuerdo que son proyectos PETA, ¿no?, que hablabas antes, ¿no? O sea, cosas que puedas cambiar. O sea, que yo creo que hay que probar qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y no cerrar puertas. Al final es un poco esa idea de investigar y proponer cosas distintas que... Pero esto es como lo del buen diseño. Si tú haces un buen diseño, al final se acomoda perfectamente y acabas siendo el elemento que te da estaticidad, es decir, que te da confort, ¿vale? Ahí te quieres quedar, ¿no? Claro. El problema es que cuando vas con prisas, puede suceder que te equivoques y generes confusión. Y entonces, como el gato, no encuentres el lugar donde poderte estirar. Y yo creo que ha pasado un poco esto. Pero como es provisional, no pasa nada. No pasa nada. El mensaje está dado y hay que recapitular. Yo creo que hay confusiones muy grandes, pero ahora no vamos a entrar en eso, ¿eh? Pero estoy de acuerdo contigo. O hacemos el salto, y creo que es muy poco valiente, ¿eh?, entre nosotros. Yo creo que el salto que no tiene por qué estar reñido con el diseño, ¿eh?, de lo táctico, permitiría cambiar la ciudad en 4 años, toda ella, ¿eh?, por una inversión de 300 millones de euros. Pero Barcelona está constantemente en esa revisión, ¿no? Porque ya en el 92, ¿no? O sea que... Sí, pero tú cuando estás muy metido en el meollo, te das cuenta los frenos de mano que hay puestos por todos lados. Ah, sí. ¿Qué opinas sobre las 36 calles de zona verde planteadas? Pues eso es una rebaja, como las del Corte Inglés. Está muy bien, porque depende de dónde partas, ¿entiendes? Si tú vas a la supermanzana de San Antoni, ir en cualquier día, a cualquier hora, y aquello es una riqueza. Pero son microciudades, ¿no? O sea, al final tienes población Pero es que las supermanzanas justo buscan eso. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, buscas la densidad, ¿no? Que al final es lo que te... Que está muy bien. Es más, encaja con el proyecto de supermanzanas, porque la calle Consejo de Ciento o la calle Gerona están en el interior de supermanzana.
Pero ¿qué ocurre? Que cuando se convierte en proyecto en sí mismo, ahí te pierdes por el camino hasta 4 veces lo que podrías llegar a lograr. O sea, la propuesta en 10 años son 21 plazas. Fíjate, dentro del ensanche, claro, 21 plazas. Con las supermanzanas son 79. De 21 a 79 se multiplica por 4. Si eso lo extiendes al ámbito Cerdá, son 163 plazas nuevas, sin tirar ni un edificio, ¿eh? No vale nada. Con la propuesta de los ejes verdes son 38. De 38 a 163, a ver, dijeras, hombre, es que la propuesta de la supermanzana supone pues que vamos a colapsar la ciudad. No, porque yo solo necesito reducir un 15% de tráfico. En la crisis económica ya se produjo, o sea que no pasa nada. Y además, es que cuesta tanto, no, cuesta 300 millones. Para una administración que tiene 3.000 millones de presupuesto anual, si decimos de hacerlo en 4 años, son 12.000 millones, que son 300 millones sobre 12.000. ¿Por qué no se hace? Amigos, ahí es donde está el freno de mano puesto. Y sobre todo tiene que ver con la política. Bueno, ya nos has contado tu libro y te lo compramos. Sí. Gracias por la oportunidad. Gracias, Salvador. Reyes, yo quería saber, bueno, hemos comentado un poco si esta situación de pandemia cómo ha afectado pues, a distintos modos de relacionarnos en el trabajo, de acercarnos al mercado inmobiliario y en el entorno de las oficinas. ¿Tú crees que va a ser temporal esta necesidad de un espacio grande para trabajar separados, distanciados, la demanda va a ser de oficinas más grandes, más amplias, o por el contrario, tenemos una irrupción radical ahora del teletrabajo, todo el mundo quiere compatibilizarlo con el estar en la oficina y por el contrario vamos a ir a espacios más reducidos, vamos a ir necesitando las corporaciones y las empresas van a tener que pensar mucho más en algo, como decía José Luis, en movimiento cambiante para adaptarse? ¿O cómo lo ves? Yo creo que, como decía José Luis, al final nos tenemos que olvidar de esto de la pandemia, esta distancia social es una cosa temporal y ya pasará y nos volveremos a juntar todos en las ciudades, en las oficinas o en nuestras casas. Lo que sí que pasaba y era una tendencia previa al COVID es que las oficinas pues tienen que ser unos sitios como más de sitios para relacionarnos, ¿no? O sea, la oficina como un club, que al final, si la tecnología nos permite que podamos trabajar pues, desde nuestras casas, un cierto porcentaje de nuestro tiempo, y vamos ¿a qué vamos a la oficina? Pues a comentar con nuestros compañeros, y hay un concepto que en inglés se llama serendipity, que me parece que está muy bien, que es que las ideas que es lo que nos ofrece la oficina, un sitio donde tú vas andando y tienes una conversación casual con alguien. Ahora que estamos trabajando cada uno en nuestra casa, es que no hay ninguna conversación casual, es una cosa de una programación en Zoom o en Teams de cuándo te tienes que, ¿no? Del tema del que tienes que tratar. Entonces, ese concepto de serendipity, yo con mis compañeros de trabajo digo, hoy vamos, o el jueves vamos a serendipitar un poco, ¿no? O sea, para esto de vernos un poco, encontrarnos, ¿no? Yo creo que los espacios de oficinas son necesarios. Puede que a lo mejor no se requieran tanto porque la huella de puestos de trabajo, que a lo mejor pues, había antes una proporción de un 70% puestos de trabajo, un 30% espacios dedicados más a zonas de reunión o zonas sociales, yo creo que ahora va a haber un cambio, ¿no? Habrá más zonas sociales, a lo mejor en torno pues 50 o 70 y menos puestos de trabajo, porque para esos puestos de trabajo pues a lo mejor esas actividades las puedes desarrollar en otro sitio, que no puede ser tu casa o un espacio como este porque te pilla más cerca de tu casa y no te quieres ir a la oficina central que esté a una hora de donde vives o desde cualquier otro sitio. O sea que yo creo que se abre como un mundo de posibilidades, de espacios mucho más atractivos. O sea, esa visión de la fábrica, ¿no? de Wright, ¿no? de Wax Building, ¿no? Que era, cómo se ha ido transformando, ¿no? El mundo, el concepto de oficina era un espacio fabril, ¿no? Porque veníamos de eso, era un sitio donde ibas a producir, trabajar, y cómo ha ido cambiando en los últimos años. Esto lo único que he hecho es acelerarlo, pero está ahí. O sea, al final la oficina pues será un sitio donde nos relacionemos y tengas las herramientas necesarias para desarrollar mejor tu trabajo.
pero hay un riesgo depredador. Hay un riesgo que la oficina interpenetre, ¿no?, cualquier otro espacio, porque de alguna manera ya está pasando y esto va de la mano Son los límites, con ¿no? la tecnología, ¿no? Yo creo que hay un punto, ¿no? Es como... Pero no es la oficina, es el trabajo. Bueno, sí. O sea, es el trabajo, o sea, ya no hablamos, o sea, no es... La oficina es el espacio físico, lo que ha comido todo y nos ha devorado es el trabajo. Está claro. Ha perdido sus límites físicos Pero la oficina. Justo, pero todo eso lleva una Y lo ha mochila. Es colonizado. decir, el trabajo lleva una ergonomía, lleva una actitud, lleva un espacio, lleva unos ámbitos, lleva... ¿no? Entonces, para mí hay una especie como de vector de continuidad entre trabajo, tecnología, personas y espacio. Y es verdad que luego puedes estar trabajando mal en un espacio inadecuado como en el Starbucks, ¿no? Ver a la gente como así, ¿no? Pero si no se puede trabajar de ninguna manera en nada importante, digamos, ¿no? O sea, entonces... Bueno, tienes que tener cada espacio dedicado a, ¿no?, a lo que vas un poco al trabajo que vas a hacer, es verdad. Yo creo que el teletrabajo lo que ha ocasionado ha sido una alteración del espacio privado y de tu santuario, que es tu casa. Entonces, hemos violentado ese espacio y de alguna forma ya no tenemos tanta privacidad y esto es un pequeño problema y seguramente será puntual o seguiremos teletrabajando, pero quizá no como ahora. Por lo tanto, nuestra casa ya no será igual, nunca será igual. A lo mejor nos hemos humanizado, ¿no? En las zonas de trabajo estamos viendo que se convertirán en esa dosis que hemos perdido de casa que queremos recuperar en la zona de trabajo. Por lo tanto, las zonas de trabajo ya no serán tan frías, tendrán este aspecto más personal y más casa que al final hemos perdido. Y hay una especie de balance al final y hay otra interesante. cosa que creo que se ha incorporado. Medio minuto te dejo, ¿eh? Muy bien. A este escenario, que es la pérdida de concepción del tiempo. Sobre todo si trabajas, digamos, con el mundo, como tienen horarios distintos, Totalmente. esa conexión hace que hoy, bueno, dentro de 2 días empezaré a las 7 de la mañana porque me comunico con Australia. Y luego, pues tengo que empezar a trabajar, si trabajo con Latinoamérica, a unas horas, digamos, que son 7 u 8 horas, digamos, de diferencia, con lo cual no tengo ni mañana, o no tenemos ni mañana, no tenemos tarde, no tenemos, bueno, noche, ya procuras, digamos, que no sea así, pero vamos, lo que quiero decir es que en la oficina esto no pasaba. Los límites, ¿no? Límites horarios, límites Los físicos límites temporales, se han ¿no? roto, ¿no? Al final. Pues si me permitís, voy a retomar la última idea que lanzabas, Jordi, ese descubrimiento o redescubrimiento o nueva interpretación del espacio doméstico. Y para citaros una cosa que me parecía curiosa, para traer toda esta conversación hacia nuestra realidad más cercana, que es la del mundo de los objetos. Hace unas semanas se celebraba el Vitra Summit, unas jornadas súper interesantes en las que expertos de muy distintas disciplinas comentaban también un poco como nosotros cómo estamos viviendo esta vida del finales del 2020. Y me gustaría acabar con una reflexión que hizo Arik Chen, que es el director del Design Miami, y que decía que los interiores van a dejar de representar ideologías, filosofías de vida o estatus para prestar más atención a la narrativa de los objetos y lo que les significan para nosotros. Creo que es una vuelta al humanismo que resume un poco lo que hemos hablado aquí esta tarde y lo que hemos querido compartir con vosotros. Muchas gracias a Montoya por acogernos, a Vitra y a Cosentino por convocarnos y esperamos que os haya resultado interesante esta conversación de estos 4 grandes expertos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.